Polinesios. Bueno, el día de hoy estamos aquí en Times Square porque vamos a hacer el video de preguntas y respuestas. Mandaron sus preguntas a mi Facebook. Y ahí van los policías interrumpiéndonos. Es un desfile de policías esto. Es para que vean la fuerza estadounidense. Nada más lo hacen por lucirse. No pasa nada, polinesios, no se asusten. Solamente es un desfile para que vean su poder. Ay, ahí llevan a alguien. Ahí llevaban a alguien. Era alguien. ¿El alcalde? No sé. Sí. Bueno, ya vienen todos los taxis. Bueno, el día de hoy les vamos a enseñar algunas cosas que hay por aquí en Times Square, pero Karen lo va a hacer con su gorrito de Pikachu porque eso prometió. Porque no me la quería comprar, entonces tenía que hacer algo para que me lo comprara rápido. Y entonces dijo, me la voy a poner en Times Square, sí, me la compro. Así que bueno, a ver, ¿cierto? Aquí hay tanta gente loca que alguien con una gorra de Pikachu es bastante normal. Pasaría por ahí en normal. Ahí está Karen con su gorra. Que nadie me conoce. Y ya, sigamos. Y bueno, la primera pregunta dice, si tuvieras que elegir entre una canción y un videojuego para escucharla y jugarlo durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? La canción sería mi favorita, que es la de Regina Expector. ¿Cuál? La de The Call. Y mi videojuego favorito, no sé, a lo mejor el de Silent Hill Memories. Ay, eso pues siempre es diferente, o sea, yo puedo como, a lo mejor puedo adivinar el algoritmo que usan, o no sé, algo así. Bueno, eso sí, eso sí. Yo la canción sería la de Moonlight Sonata de Beethoven o claro, de Luna. El videojuego sería el de Minecraft porque podría ser, o sea, podría vivir toda mi vida ahí. Yo podría vivir en Minecraft sin problema, entonces nunca se acaba lo que puedes hacer ahí, por eso lo escogería. Bueno, estamos subiendo estas escaleras que Karen tomando alguna fotillo. Están bien padres porque desde aquí puedes ver pues como mejor Times Square, lo ves desde arriba. Y en la noche prenden las escaleras estas que están aquí abajo de mí. Y aquí abajo, ahorita les vamos a enseñar, venden tickets para las obras de teatro en Broadway. A ver, Karen, la otra pregunta dice que si fuera el fin del mundo, ¿a dónde irías? ¿A dónde iría? No sé, yo creo que a refugiarte, no sé cómo. No, pero ¿a qué país? No sé. ¿Puedo volar? No sé, así dice la pregunta, no tiene más especificaciones. Ay, polinesios, ustedes sus preguntas tan abiertas. Probablemente, no sé, me refugiaría. Primero iría a un supermercado y lo saquearía todo y después ya me iría a mi casa. O no, a mi casa no, porque mi casa no tiene un sótano. Me iría a una casa donde tiene un sótano. Eso me han enseñado las películas. Yo me encerraría en algún edificio muy alto aquí en Nueva York. Ay, y pues ya. ¿se cae? Ay, ¿cómo se va a caer nada? Que solamente es un ataque zombie, ¿qué? Si no fuera sé. el fin del mundo. Si se va a caer el edificio, pues entonces no sé. No se me ocurrió que se fuera a ver un terremoto. Un supermercado para vivir ahí con todo lo que hay, no sé. Sí, probablemente. Yo creo que sí, supermercado o un centro comercial. Sí, muy grande. Sí, un supermercado te vas a vivir y ya tienes siempre comida, no tienes que llevarla a tu refugio. Exacto. Sí, supermercado, buena idea. Miren, por esa calle que está ahí, que es esta que cruza hacia allá, si ven esas gotas en el lente es agua. Es Broadway. Las obras de teatro más famosas están en Broadway, aunque están como en teatros que no están sobre Broadway, pero bueno. Pero es como la zona, ¿no? La zona que se conoce es Broadway. Dios, estamos atrapados en medio de mucha gente. Vean. Hay mucha gente aquí. Pero bueno, vamos a ir por la siguiente pregunta. ¿Piensan tener más mascotas además de Ranita y Aria? Y la otra pregunta dice que ¿qué mascota nos gustaría tener? Yo quiero un gato. No, ¿por qué quieres un gato? Porque ya conocí, antes me caían mal, pero últimamente he visitado casas de amigos que tienen gatitos y son súper buena onda. ¿No quieres un elmo? ¿O una estatua de la libertad? ¿O una mimi? No. Le quieren cobrar dinero por eso. Porque te agarran, te abrazan, Y me piden fotos, aquí ¿no? está Iron Man, y después te dicen dame $5 porque te tomas una foto conmigo y pues la tienes que borrar si no les pagas. Sí, era... Ahí está Capitán América y Woody, pero no lo veo. Ahí está.
Un Woody sin cara. Es chino. Dios, aquí hay más. Hay un buen. No, mira con nosotros, Mickey. Yo me gustaría tener otro perro, pero, o sea, no sé, otra raza. No conozco las razas de perros, pero es como un perro alto, flaquito. Me gusta mucho esa raza. Pero no vamos a tener ninguno de esos. Un bebé de Aria. O sea, sí nos gustaría. Yo quiero un bebé de Aria. Ah, eso sí se puede. Sí me gustaría tener más mascotas, pero no va a pasar porque ya es mucho. Son muchos en la casa, entonces no va a haber más mascotas. Pero por eso aquí hay mucha gente, todo el mundo está loco, todo el mundo tiene algún traje raro o algo. Pero vean esto, son unos hombres que nada más andan, bueno, son estatuas. Pero están paseando en este carro, no sé si lo pueden ver. Este carro que está ahí abajo. Los llevan paseando por todo Times Square y no hacen nada para que les tomen fotos así como... Así. Y está bien padre porque así era como antes construían los edificios aquí en Nueva York y era la hora del almuerzo. Es una escena de la hora del almuerzo que ellos tenían, se reunían así como en la viga y se ponían a comer. Y allá va. Ahí está la hora del Rey León. La gente es muy grosera, te aplastan, pasa por encima de ti. Sí, como aquí es puro turista, como que nadie le importa, nadie se entiende, nadie nada y todo el mundo corre, se avienta y... Ni siquiera estoy el alto. Pues mira, ni siquiera tenemos siga, pero nos pasamos porque vean, aquí tenemos... Nos quiere atropellar el semáforo rojo. El taxista se enojó. Y aquí hay un hombre negro en calzones que está cargando a una señora además. Es un momento. Le agarró una nalga. ¿Qué estamos viendo? No, se quedó por ahí. ¿No le da frío? Puro show aquí en Times Square. Les digo, pura gente loca como Karen y su gorro. O sea, Karen y su gorro no es nada. Karen y su gorro no es nada. Vean este hombre. Es que antes había un vaquero. Este también es un vaquero, pero es moreno. Antes había un vaquero. Antes era güero y Un tenía... vaquero y tocaba la guitarra. Este también es un vaquero, mira. Trasero para las polinesias. Porque ahorita estamos cambiando, no sé. Ojo, yo digo que eran falsas. Bueno, la siguiente pregunta dice que ¿qué nos inspira todos los días a seguir haciendo los videos de práctica polinesia, todo lo que hacemos? Bueno, la verdad, aunque suene raro, Suene a una persona que canta Happy Birthday. Es que es un vaquero que está... Es el otro vaquero. Miren ahí. Trasero para polinesias. Tenemos de las dos, moreno y güero, para los que les yo vi guste. mejor al moreno, tenía más ¡Ay, Karen! situación. Más bueno. situación. ¿Qué estábamos así? ¿De qué nos inspira? La verdad, polinesios, aunque ustedes suene como raro, pero ustedes nos inspiran, de verdad. Sus comentarios cuando nos dicen que les encantan las cosas, que les gusta, que sigamos haciendo más, eso es lo que nos gusta. Y de verdad, siempre que cuando terminamos de leer sus cartas, aunque no lo ven en los vlogs porque son muy largas, pero nosotros leemos todas sus cartas, siempre le digo a mi hermano, le digo, wow, le digo, salgo inspiradísima, quiero hacer videos todo el tiempo. Es lo que pasa, es como esa inyección de energía que ustedes nos dan entusiasmo porque les gusta lo que hacemos. Eso es lo que nos hace seguir adelante y continuar. Sí, yo creo que a la mayoría de los youtubers es lo que les inspira la audiencia, los seguidores que los ven, porque miren, aquí hay unos minions, porque o sea, dices, es que estoy haciendo un video para a lo mejor 20,000 personas, 100,000, 200,000 personas, vaqueras para los polinesios hombres. Aquí tenemos vaqueras. También tocan la guitarra. Todo el mundo aquí como que es el pretexto, toco la guitarra para andar en calzones. Entonces, miren, ahí hay otros hombres que están como... ¿Están las vaqueras? No sé si tengan frío. ¿Crees que tengan frío? Yo me estoy muriendo de frío, traigo medias y que están en calzones. Ahí está Spider-Man. Está más cubiertito. Y ahí hay unos hombres que están de acero. Si quieren luego hacemos un vlog de todo lo que entro, de verdad se van a impresionar. Pero bueno, la pregunta es que si estaremos dispuestos a recorrer todo el mundo hasta encontrar a nuestro verdadero amor. Antes de que contestemos, aquí déjenme enseñarles estos como estudios pequeños de MTV. Antes eran muy populares porque se hacía un show que se llamaba TRL o TRL, donde imitaban a actores famosos. Aquí estuvo los de Harry Potter, que es lo que más recuerdo, y otros actores estaban aquí. Y ahí saludaban. Ahí saludaban mientras hacían el show y toda la gente ¡ah!
pero ya creo que ya no existe ese show, creo. Bueno, y aquí nos hemos refugiado para contestar su pregunta porque la gente de verdad te atropella, vean, es que es mucha gente y todo el mundo. Bueno, yo no recorrería todo el mundo porque yo creo muy firme en eso de que si te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas. Entonces, si yo voy a viajar y me encuentro al amor de mi vida en un viaje, pues coincidencia. Si no quiero viajar y me encuentro al amor de mi vida aquí, no. O sea, no viajaría en busca del amor de mi vida. Si es que tengo un amor de mi vida, lo encontraré en cualquier situación que pase de mi vida. Yo tampoco viajaría, la verdad, o sea, creo que se puede encontrar en algún lugar cercano a casa. No es necesario recorrer ni siquiera toda la ciudad, no debe haber algo cercano, así que no, yo no lo haría. La siguiente pregunta dice: ¿qué harían si estuviéramos caminando y de repente se nos acercan unos zombies? Yo les pegaría un puñetazo y probablemente correría, o gritaría muy fuerte y correría. O sea, actuaría por mi instinto, la verdad no les puedo decir así de no, y agarro la cámara y le doy duro en la cabezota, no, o sea, yo corro, creo. Yo lo que creo que haría es correr, o sea, ni siquiera les pego ni nada más veo que se están acercando, me doy la vuelta y corro ya, así, ya sí, nada más. Eres de esos de que de repente viene y ya tú estás muy ajá, sí. gritando. Exacto, de una miniatura, y ya, sería todo. Bueno, pues ya acabamos de llegar a Hard Rock y vamos a entrar para ver qué hay acá. Aquí están los superhéroes de Marvel. Vamos a ver si los podemos ver por adelante. Sí, aquí están. Voy a hacer como que así para que no me cobren. Ahí están. Y vamos a... está bien padre. Esto creo que es nuevo, no lo había visto. Es una guitarra. Bueno, aquí están los souvenirs donde podemos comprar ropa. Mucha ropa. Acá le acaban de gritar Pikachu porque la reconocieron. Vamos a ver qué hay acá. No, creo que aquí esto solo es tienda. En la parte de abajo. En la parte de abajo es donde hay más cosas. Karen, la siguiente pregunta dice que qué... Karen, no, o sea, voy a estrellar con esto y Karen ni me dice. No puedo confiar en ti, Karen. No. Ay, no. La pregunta dice que qué pensamos nosotros que son los polinesios y que si nuestra vida cambió cuando entramos a YouTube. Bien, antes de responder, ¿aquí hay guitarras? Bueno, pues para empezar, nosotros creemos que ustedes son... Esta pregunta está muy chistosa. Que son aliens, son unos aliens que nos están viendo. Comida, pensamos que son comida y no niños, y adolescentes y personas normales. Y si cambió nuestra vida en YouTube, la verdad sí, porque pues eso es lo que nos estamos dedicando ahora, entonces no es como que mi trabajo y salgo a tal hora, o sea no, es muy creativo y divertido, entonces sí cambió bastante. Sí, ya no vamos a hacer lo que pensábamos hacer antes de hacer esto. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida, de tu trabajo de YouTube? Lo que más me gusta de mi trabajo de YouTube es divertir a las personas haciendo lo que me gusta y sobre todo que puedo ser creativo. No hay límites para nada. Lo que se nos ocurra nosotros lo podemos hacer y ¡pum! Ahí está para ustedes. Es lo que más me gusta, yo creo. Preguntan que qué es lo que más te gusta de la vida. Que es incierta. Eso es lo que más me gusta, que no sabes cuándo eres tú el que juega y cuándo juegan contigo. Y no me refiero al amor y esas cosas, sino cuando la vida te usa para fines que necesitas estar ahí en ese juego. O cuando eres un Pikachu, no sabes cuándo eres un Pikachu. ¿Qué le pasa? Me acaba de atacar. Karen, aquí hasta los policías son celebridades, mira. Se toman fotos con la gente. Bueno, por hasta aquí este video de preguntas y respuestas. Ya saben que si quieren que les enseñemos un poquito más de esto, nos escriban en los comentarios. Y de todas maneras nos vamos a grabar un poco más para nuestro canal de vlogs. Aquí abajo les dejamos el link para que lo conozcan si no lo conocen. Exactamente, y nos despedimos con este ruido y gente de la ciudad de Nueva York, aquí en Times Square. Y nos vemos en el próximo video, Polynesios. Adiós. Adiós.